Quiero empezar, como es obligado y además sentido, por agradecer en primer lugar a la Fundación Jiménez Abad y a Pepe Tudela, amigo de tantos años y compañero de tantas experiencias, muchas de ellas muy agradables. La mayoría. La mayoría. Por haberme invitado a hacer esta charla. Agradecer también a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la profesora Pilar Mellado y a Fernando Reviriego por su amable invitación, y también al Instituto de Derecho Parlamentario, hoy representado tan noblemente por mi querida amiga y compañera Rosa Ripollés, con la que también tengo una trayectoria de tantos años que casi es mejor decir que empezó ayer para que así parezcamos más jóvenes. Bien, cuando Pepe me llamó y me dijo que me parecía hablar de centralidad del Parlamento, lo primero que me vino a la cabeza, lo digo sinceramente y no es retórica, es el título de la obra de Jardiel Poncela, pero existieron alguna vez 11.000 vírgenes. Es decir, ¿alguna vez el Parlamento estuvo en el centro de algún sitio? Es más que me vino instantáneamente. O sea, eso de la centralidad del Parlamento es una cosa que siempre he puesto muy en duda. Por tanto, inmediatamente me empecé a formular preguntas más que respuestas para intentar luego llegar a algún tipo de análisis. En primer lugar, ¿qué significa la centralidad del Parlamento? Se han escrito páginas y páginas y páginas sobre la centralidad del Parlamento, pero pocas veces con aproximación real a la expresión. En segundo lugar, ¿en qué se concreta esa supuesta o real centralidad del Parlamento? Y, en tercer lugar, si es posible o no hacer una valoración ya más axiológica sobre esta centralidad, suponiendo que esa centralidad exista. Como ven, preguntas y respuestas las justas. Pero bueno, voy a intentar por lo menos poner alguna cosa encima de la mesa que pueda servir para esta reflexión más colectiva que personal. Como todos ustedes saben, y así nos lo enseñaron cuando empezamos a estudiar, sobre todo la oposición, porque cuando yo estudié la carrera todavía no había Constitución. Fui la primera promoción que salió con una Constitución de la carrera, pero el derecho constitucional se enseñaba pues, de aquella manera en la universidad, ¿no? Pero bueno, hay una clásica distinción de las formas de gobierno democrático, en la forma parlamentaria, la forma presidencialista y la forma asamblearia. Esta última es más teórica que real, pero bueno, en casi todos los manuales aparece como una forma más o menos análoga a las otras, aunque su puesta en práctica real ha sido muy poco duradera, y allí donde se ha organizado pues no ha solido acabar bien. Las cosas como son, hay que decirlo con mucha sinceridad. Pero sí que es verdad que, con independencia de las formas de gobierno que cada país elija para regirse y para organizarse, el Parlamento, o la idea de Parlamento, o la institución del Parlamento, es una marca teórica de prestigio. Y digo teórica y no real porque estamos muy acostumbrados a oír grandes denuestos y grandes críticas del Parlamento, pero es muy difícil que nadie renuncie a tener un Parlamento. Por poco democrático que sea el país, es muy difícil encontrar países sin Parlamento, salvo que haya una cabeza pensante situada fuera de la tierra que inspira divinamente a un monarca absoluto como es el que se sitúa en la ciudad de Roma y no es el presidente de la República Romana. Casi todos los países tienen un Parlamento. Hay un libro muy interesante, es un libro así pequeñito, pero muy amplio, pero con muy poco texto, que es un libro que yo recomiendo, que se llama Parliament, que ha hecho un estudio de arquitectura, que se llama XLM, en el que estudian las salas de reunión de los parlamentos, y a través del estudio de las salas de reunión de los parlamentos, pues tiene una especie de pequeñas, pequeñas, pero interesantes anotaciones previas sobre el valor de los parlamentos y cómo han evolucionado los parlamentos desde el punto de vista de su situación física y de su ubicación en el edificio. Es un libro que, digo, se lee rápido el texto, luego tiene muchos gráficos sobre las salas,
Pero en este libro, este estudio de arquitectura, por tanto, no tiene ninguna connotación ideológica previa, sino que son unos señores que se dedican a otras cosas, pero que han estudiado el Parlamento desde el punto de vista de la arquitectura. Dicen que han estudiado los países, dicen, a pesar de la enorme variedad de los sistemas políticos, que van desde los autoritarios a los democráticos, es posible reconocer un Parlamento en hasta 193 naciones. Lo dicen, insisto, gente que no es del medio puramente jurídico-político, sino gente que se dedica a estudiar otro tipo de cuestiones. Por tanto, tener un Parlamento es algo prestigioso para el país, por muy poco democrático que sea ese país. Y les voy a poner dos ejemplos extremos de hasta qué punto es prestigioso tener un Parlamento. La mayor parte de ustedes sabrán que hay una organización que se llama la Unión Interparlamentaria, que es una especie de ONU de parlamentos que se reúne anualmente en un par de sesiones, en fin, tiene una serie de órganos y hace cosas que tienen más o menos interés. Bueno, en la Unión Interparlamentaria se reúne en distintos países, aparte de en su sede permanente que está en Ginebra, y debo decir que el año 91 tuvo una reunión en un sitio que a ustedes les va a parecer increíble. Se reunió en Pyongyang, cuando todavía estaba el gran líder, padre del querido líder y abuelo del amado líder, y se reunió la interparlamentaria y fueron centenares o miles de parlamentarios más o menos democráticos a reunirse en Pyongyang. Y Pyongyang estaba muy contenta de recibir en esa ciudad de acrisolada tradición parlamentaria a la Unión Interparlamentaria. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Pero esto estamos hablando de los 90, por ser algo más actuales. Con toda la que está cayendo en un país tan convulso en estos momentos por muchos motivos como Venezuela, cuando se ha armado gorda de verdad no es cuando ha muerto la gente en la calle, sino cuando viene una sentencia del Tribunal Supremo que ha intentado quitar las competencias al Parlamento. Hasta ahí podemos llegar. Se puede matar a manifestantes en la calle, se puede subir la inflación al 1000%, pero si le quitamos los poderes al Parlamento ya estamos ante una situación de emergencia nacional e internacional, como demuestra el movimiento de los organismos especialmente interamericanos en defensa de los poderes del Parlamento. Por tanto, el Parlamento es una marca de prestigio. No sé si central o no, pero es una marca de prestigio. Ahora, que esta marca sea prestigiosa no significa necesariamente que sea una marca de éxito. Eso son cosas distintas. Hay marcas de mucho prestigio que se terminan hundiendo y hay marcas con escaso prestigio que, sin embargo, funcionan bastante bien por distintos motivos. Ahora, ¿por qué no es una marca de éxito? Pues yo creo que por muchas razones, que ahora voy a exponer, pero también debo decir que esta crisis de la marca no es una crisis exclusiva de esta institución. Es una crisis que afecta normalmente a los sistemas democráticos, afecta a los ejecutivos, afecta a los poderes judiciales y aledaños, afecta a las fiscalías, en fin, afecta a muchas otras instituciones, como se puede ver cuando uno analiza esos sondeos que se hacen sobre la percepción que tienen las ciudadanías de sus instituciones. Bien, la supuesta centralidad del Parlamento, y recalco lo de supuesta, se configura teóricamente a finales del 18. Dejo ahora el mundo del Reino Unido aparte, que siempre es un caso que merece un estudio separado, y se va extendiendo no sin conflictos arduos, conflictos muy complicados y de muy larga duración a lo largo del siglo XIX. A mi entender, el fundamento de esta centralidad o de esta supuesta centralidad se sitúa no tanto, aunque luego haré un análisis de ello, en las funciones que tiene, cuanto en la teoría de la representación que implican las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales suponen pasar claramente de la soberanía del monarca a la de la nación. La nación se pone en el hueco que deja el monarca, en algunos casos en un hueco literal, cuando las cabezas son separadas del tronco, y en otros casos, sin necesidad de llegar a procedimientos tan violentos, el monarca o es apartado o directamente desaparece, y entonces se concibe un sujeto que es la nación, que se pone en el lugar del monarca como titular de esta soberanía.
para que lleguemos al tema de la soberanía del pueblo harán falta todavía mucho tiempo y muchas peleas. Pero claro, esta nación tiene un problema, y es que así como el monarca o la monarca tienen una corporeidad física y se la ve y rápidamente uno se puede identificar o rechazarla, pero personalmente está ahí, sabemos quién es, la nación es un concepto que no tiene corporeidad, que no tiene detrás suyo un sustrato físico, y en toda esta teoría de la adhesión a las instituciones hace falta una corporeidad física y hace falta alguien que realmente ejerza ese papel. Y ese papel lo viene a ocupar el Parlamento, al menos teóricamente lo viene a ocupar el Parlamento. El Parlamento se supone que es la nación, más que representar a la nación, se termina convirtiendo en la nación misma, porque estas revoluciones liberales suponen la desaparición y negación de los cuerpos intermedios, léase estamentos, léase gremios, todo aquello que formaba parte del antiguo régimen, por lo menos en este momento desaparece, luego van a reaparecer de otras maneras, y entonces el Parlamento es la nación. Y esto va acompañado claramente de la afirmación del mandato representativo frente al mandato imperativo típico de las cortes estamentales de la Edad Media, incluso de las cortes absolutistas de la Edad Moderna. Por tanto, el Parlamento encarna como nación la soberanía. Sin embargo, esto es un despliegue teórico, un despliegue conceptual verdaderamente revolucionario y que tiene una serie de implicaciones no solo teóricas, sino también políticas y sociales de la mayor densidad e importancia, pero solo en el Reino Unido cabe hablar de una auténtica soberanía parlamentaria. De hecho, en España, las primeras constituciones, la soberanía es de las Cortes con el rey. En fin, no es una cosa que desde el primer momento se vea tan claro como luego aparece. Pero el caso de España es extrapolable a muchos otros países y a muchos otros parlamentos. En el caso del Reino Unido no es así. La soberanía parlamentaria queda claro cuando Cromwell, lo plasma, y cuando además eso supone, como decía antes, que el rey es eliminado físicamente, y luego cuando vuelve, en ningún caso vuelve igual, y además con el cambio de dinastía, pues los reyes no estaban interesados ni siquiera en pelear por ese gobierno, y el Parlamento se hace auténtico soberano. Pero lo que sucede en el Reino Unido no es extrapolable en modo alguno a lo que sucede en el continente, ni, como luego diré, a lo que va a suceder en el caso de Norteamérica. Por tanto, en la medida que ese papel central del Parlamento, con más o menos soberanía, pero ese papel central del Parlamento está vinculado, en mi entender, a la idea de representación, la crisis de la representación es la crisis del Parlamento. Es decir, el Parlamento empieza a entrar en crisis cuando no se sabe bien aquello a lo que representa, y en eso me detendré un poquito más con posterioridad. Debo decir también, quizá anticipar algún tipo de conclusión, algún tipo de elemento que luego haré un poco más detalladamente, que el Parlamento casi siempre ha estado en crisis. O sea, el Parlamento es una institución que rara vez ha estado en un esplendor incontestado y fuera de dudas y fuera de críticas por parte de la ciudadanía o de los demás poderes. Cuando yo empecé a estudiar la oposición, en fin, no digo cuántos años hace porque sería un poco obsceno, pero hace muchísimos años había un libro de un francés que se llama Un Parlamento para qué, ¿no? Entonces, quiero decir, si esto era ya a finales de los 70, pues ahora ya se podrían hacer 22 libros mucho más originales en su título, y además se podrían incluso editar digitalmente ahorrando muchos costes, ¿no? Por tanto, yo siempre he tenido claro que el Parlamento es una institución en crisis permanente, no es una institución que no haya sufrido nunca ataques por todas partes y de toda condición. Quizá para saber el momento actual de la importancia de la institución parlamentaria y los problemas que tiene, sea útil, aunque también es muy manido, pero me parece bastante útil, o por lo menos bastante gráfico,
ir analizando las tres funciones básicas, no las únicas, pero las tres funciones básicas que el Parlamento tiene históricamente atribuidas: la función legislativa, la función de control y la función presupuestaria. En cuanto a la legislación, no hay más que decir que el Parlamento siempre se definía como el poder legislativo, es decir, parece un poco que era lo que diferenciaba al Parlamento de otro tipo de poderes. Y esto tiene mucho que ver con lo que antes se ha hablado de la representación. La ley era la manifestación máxima de la nación, de la soberanía de la nación, y la ley era la emanación de la voluntad popular y, por tanto, se imponía a todo el mundo de una manera incondicionada, de una manera general, sin excepción alguna y de un modo, se podría decir, de apriorismo deductivo. Es decir, esta es la razón pura a la que se ha llegado políticamente y, por tanto, se aplica de manera general y absolutamente incondicionada a todos los demás poderes, hasta el punto de que el judicial pues, se decía que simplemente es aquello que pronuncia las palabras de la ley. Pero esta formulación teórica ha distado mucho de ser real desde el inicio de los tiempos. Y si alguna vez lo fue, hoy en día pues lo es quizá menos que nunca. Y pongo algunos ejemplos. En primer lugar, y esto es un dato estadístico sobre el que contra los hechos no hay opiniones, hay una preponderancia absoluta del Ejecutivo en la iniciativa legislativa. Es decir, la inmensa mayoría de las leyes que un Parlamento aprueba no vienen de la iniciativa parlamentaria, vienen de la iniciativa gubernamental. Por tanto, si es verdad que quien pone el primer texto lleva ya mucho anticipado, el primer texto lo suelen poner en la inmensa mayoría de los casos los gobiernos, en España y fuera de España, pero desde luego en España. Pero además se ha generalizado el uso y abuso de otras formas de legislación que no es la ley parlamentaria. Por poner un ejemplo paradigmático, en la pasada legislatura en la que había una cómoda mayoría absoluta en España, sin embargo, se ha utilizado el decreto ley con una profusión, con una abundancia, con una soltura, pues que la estadística está ahí. El que quiera ver, que lo vea, en fin, es abrumadora. Siendo así que en este caso no había riesgo alguno de que el producto final de la legislación fuese a ser distinto del que podía ser por la otra vía, porque la mayoría era la que era en ambos casos. Por tanto, ni siquiera con unas mayorías garantizadoras de un producto final legislativo se ha tendido a utilizar el procedimiento legislativo ordinario, sino que más bien se ha dado prioridad o predominancia al decreto ley, que es mucho más rápido, mucho más cómodo y mucho más eficaz para un ejecutivo. Otra cosa es las consecuencias de índole legitimador que eso tenga. Además, hay que decir que se sufre no solo en España, pero también en España, de dos males contradictorios que han afectado a la legislación como función esencial del Parlamento. Por una parte, la llamada proliferación legislativa o hiperlegislación. Se legisla, sobre todo, de una manera quizá abusiva, en muchos casos innecesaria, sin estudios serios previos sobre la necesidad de ese tipo de norma y, en muchos casos, con estudios parciales, defectuosos o incompletos sobre las consecuencias y los impactos de esas leyes que se aprueban. Hasta el punto de que hoy en día, para cualquier jurista que quiera saber cuál es la ley vigente, no se puede ir sino a la ley, o se tiene que ir al Thompson, se tiene que ir porque no sabemos ya cuál es la ley vigente. La ley se cambia tanto, se cambian tan distintos tipos de normas, que a veces una cosa tan sencilla como constatar cuál es la vigencia de una ley resulta auténticamente arduo. Pero si ese es uno de los males, el otro mal es el contrario. En ocasiones se legisla tarde y mal para cosas que realmente necesitarían un rango normativo de este tenor para ser debidamente disciplinada. Y a eso le añadimos, o le debemos añadir, que en lo que es la competencia legislativa, el Parlamento ha visto expropiadas muchas de sus capacidades, por una parte por arriba por los organismos europeos, en el caso de España como país miembro de la Unión, y por otra parte por abajo por los parlamentos autonómicos o los parlamentos regionales. Por tanto, estamos en una situación distinta a la que se creó en los estados absolutos, en el inicio de los estados nacionales, cuando surgió
la edad moderna con los estados absolutos, en los que los reyes quitaban competencias a los nobles y se lo quitaban al Papa para hacerse los estados. Ahora los estados pierden por arriba y pierden por abajo, y por tanto la capacidad de legislar queda seriamente dañada. En cuanto al control del Ejecutivo, es una facultad más específica en los sistemas parlamentarios que en los sistemas legislativos, pero en todo caso sigue estando ahí. Son vías normativas abiertas, pero que se enfrentan a realidades que lo hacen difícilmente operativo, y depende mucho más de la relación de fuerzas parlamentarias que del marco normativo. Y aún así es difícil. Preguntas orales, comisiones de investigación y acceso a la información no son fáciles para el Parlamento, a pesar de que hay instrumentos teóricos que lo facilitan. Pequeñísima digresión. A mi juicio, lo que yo llamo, en fin, de manera gráfica, el transparentismo no ha beneficiado necesariamente el papel del Parlamento ni de los parlamentarios, sino que yo creo que más bien lo ha empeorado. Pero bueno, sobre eso he escrito un trabajo recientemente y no es el momento ahora de pronunciarme. En cuanto al poder presupuestario, santo y seña del origen de los parlamentos, pero 1, iniciativa exclusiva del Gobierno; 2, facultades limitadas del Parlamento para su aprobación. Ahora tenemos el ejemplo de los vetos presupuestarios del Gobierno a la tramitación de iniciativas que tienen efectos presupuestarios. 3, interferencia en nuevas instancias. La crisis económica ha potenciado el papel de la Comisión Europea como supervisora de los presupuestos nacionales, por tanto también ahí se ha perdido competencia. Y luego, no hablo ya de las limitaciones que se extienden al pospresupuesto, las facultades de veto del Gobierno. Pongo un ejemplo que no es de esta legislatura ni de la anterior, sino que es una legislatura anterior a la anterior, en la que se presentó en plena crisis económica una proposición de ley para adoptar una medida económica que podía suponer efectos presupuestarios. Se vetó por el Gobierno, se volvió a presentar diciendo que tendría efectos para el siguiente ejercicio presupuestario, y el Gobierno la volvió a vetar diciendo, con un argumento muy interesante, que la simple aprobación o debate de eso afectaba a la prima de riesgo en los mercados internacionales, que por tanto suponía más gasto de la deuda española, y que la simple presentación de esa iniciativa ya tenía unos efectos presupuestarios negativos. En fin, para que veamos hasta qué extremo se hila fino. Bien, voy a acabar en 5 minutos simplemente planteando algunas cuestiones. Centralidad o excentricidad es el gran debate. ¿De qué hablamos cuando hablamos de centralidad? Es verdad que un Parlamento hipercentral produce distopías, y el caso del Congreso americano y sus bloqueos presupuestarios es un ejemplo paradigmático. Un Congreso extremadamente poderoso, extremadamente independiente, que puede producir un bloqueo institucional de primer nivel. Por tanto, cuidado con ser hipercentrales y estar en el centro del escenario de una manera desaforada, porque eso produce, como he dicho antes, distopías. Segundo, Parlamento y eficiencia, pues una relación conflictiva. El Parlamento necesita tiempo, necesita debate, y en un mundo acelerado pues es muy difícil responder a estos retos con la inmediatez que seguramente la realidad exige. Tercero, ¿cabe la centralidad en la era de las redes o es una quimera? Si no nos creemos el kilómetro cero en la Puerta del Sol, nos podemos creer que el Parlamento sigue siendo el centro en torno al cual orbitan los demás poderes, en una realidad que ya no es de un centro y una periferia, sino que es de múltiples instrumentos que trabajan en red. Por tanto, yo creo que no es tanto una cuestión de centralidad como una crisis de credibilidad y confianza que afecta de manera nuclear al principio que fundamenta la institución, es decir, a la representación. En primer lugar, yo veo un auge y un brote que a mí personalmente me pone un poco nervioso, de la democracia directa, de la llamada democracia directa, como alternativa a la democracia representativa. Yo creo que la directa puede ser directa. Tengo mis dudas de que sea democracia, pero en fin, esto ya es una cuestión de gustos. Cuando yo era pequeño, yo era joven, en España no había elecciones, pero sí había referéndums. Por tanto, quizá desde aquel momento le cogí cierta alergia a este tipo de instituciones. Por otra parte, hay intentos claros y manifiestos de disolver al sujeto representado. El Parlamento se justifica por representar a la nación como conjunto y a los ciudadanos, no nos olvidemos. Bien, en España, el 13 de enero de 2016, que es la fecha de constitución de la legislatura anterior a esta en la que estamos,
Un diputado que acaba de tomar posesión en el Pleno salió al famoso patio este que está detrás de los Leones a decir que por fin había llegado la gente al Parlamento. Yo, que llevaba más de 30 años allí, pensé, bueno, ¿con quién he estado trabajando yo? ¿Con caimanes? ¿Con monos? No sé, me suscitaba una duda realmente complicada. Pero ayer la señora Le Pen también anunciaba que ella es la candidata del pueblo. La nación, el ciudadano han desaparecido en beneficio de la gente, del pueblo. En fin, ¿qué quieren que les diga? Se impugna el debate y el acuerdo como procedimientos racionales. Hay un artículo reciente de Manuel Cruz muy interesante sobre esta cuestión, en la que habla de que la performance hace que nos olvidemos de la racionalidad y del debate. Sobre la representación y la mediación y el efecto de tecnologías y redes no voy a decir nada, porque luego José Enrique Serrano seguramente va a decir cosas mucho más interesantes de las tonterías que yo pueda decir ahora. Por otra parte, hemos caído en la representación especular frente a como paradigma de nuestra época y en un riesgo de la representación liberal, de la representación de la nación. Ahora ya no se representa a la nación, sino que hay que representar a los hombres o a las mujeres, o a transgénero. Hay que representar a las distintas ideologías religiosas, hay que representar a las distintas orientaciones sexuales, hay que representar tantas cosas que la representación de conjunto se nos difumina y se nos pierde. Y luego, por último, estamos sufriendo un gran desprestigio de la norma como racionalidad frente al voluntarismo político. El debate que hay ahora mismo en Cataluña es evidente. ¿Cómo unas normas nos van a impedir ejercitar una voluntad política? Mire usted, es que las normas están para que haya cosas que no dependen de la voluntad política. Pero, en fin, Schmitt ha revivido clásicamente y ahora lo tenemos en primera línea. Por tanto, y ya concluyo, probablemente el Parlamento debe de jugar sus cartas hoy de otra manera, ajeno a una idea desfasada de centralidad, que es un ejemplo de recuerdo nostálgico de lo que tal vez nunca fue, y debe reivindicar con hechos y doctrina el papel relevante que los defensores de la democracia representativa le atribuimos. Fijarse más en la representación, representar debidamente, representar al conjunto de la ciudadanía y no disolver bajo ningún concepto ideas como la de nación en el sentido liberal o ciudadanos en el sentido liberal en beneficio de conceptos como gente, pueblo y similares, que son realmente peligrosos, no para la centralidad del Parlamento, sino para la propia democracia y para las instituciones.